Amados hermanos, este día vamos a tener la oportunidad de escuchar 3 sermones a lo largo de este día. En la mañana vamos a escuchar uno y en la tarde vamos a tener 2 sermones en agasajo y en conmemoración y en acción de gracia a nuestro Señor por estos 3 años de nuestra iglesia. Y el pasaje que vamos a estar estudiando en este día va a ser a la luz de todo el capítulo 3 de 2 Pedro. Así que vamos a estar estudiando en esta mañana los primeros 13 versículos del capítulo 3 de 2 de Pedro. Para entrar en contexto, hermanos, permítanme ir comentando un poquito qué es lo que ha estado escribiendo Pedro en los primeros 2 capítulos. Pedro ha estado instando a estos creyentes a los cuales les escribe a que deben permanecer firmes. No es que estos creyentes se habían desviado, no es que estos creyentes necesitaban una exhortación y ser llamados al arrepentimiento. Simplemente Pedro les dice, deben permanecer firmes. ¿Y cuál es la razón por la que deben permanecer firmes? En el 2 Pedro capítulo 1, versículo 16, ya les empieza a mencionar cuál es el tema doctrinal que en ese tiempo habían estado algunos distorsionando y que más adelante va a decir en nuestro estudio, que vamos a llevar ahora, que va a ser una doctrina que va a ser distorsionada por el resto de la era de la iglesia, que es la doctrina de la segunda venida de Cristo. Y en 2 Pedro 1:16, Pedro les dice, consideren que la venida de Cristo es infalible, porque esta está fundamentada en la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? Las Sagradas Escrituras. Así que eso es la exhortación de Pedro en el capítulo 1. En el capítulo 2, Pedro le advierte diciendo, afírmense en esta verdad porque van a aparecer falsos maestros. Y estos falsos maestros, al igual que en la antigüedad, van a entrar con herejías destructoras para engañar al pueblo. Así que, hermanos, ahora en el capítulo 3, vamos a ver en el versículo 1 al 13, 4 puntos en esta mañana. Punto número 1, teniendo memoria de la palabra de Dios. Punto número 2, características de los burladores que aparecerán. Punto 4, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y punto 4, cómo debemos esperar todas estas cosas. Iniciamos nuestro primer punto teniendo memoria de la palabra de Dios. Así que acompáñenme a abrir sus Biblias a 2 de Pedro, capítulo 3. Versículos 1 al 2 dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Pablo les dice, esta es la segunda carta que les escribo. Al inicio de la carta, Pedro les deja en claro, como les mencionaba, que no es que estos creyentes se hayan apartado, no, sino que Pedro les va a hacer recuerdo de muchas verdades para que estos permanezcan firmes. Pedro va a decir, no me importa que esto que les estoy diciendo ya les haya dicho muchas veces, sino que quiero recordarles una y otra vez. 2 Pedro capítulo 1 versículos 10 al 12 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Así que Pedro les dice, no importa que ustedes ya las sepan todas estas cosas, yo no me voy a cansar de recordarles una y otra vez todas estas cosas. ¿Por qué? Porque en esta verdad ustedes van a ser afirmados para que no caigan. Amados hermanos, esto ya nos deja una primera enseñanza.
No importa cuánto creemos saber las verdades de las Escrituras. No importa que usted diga, pero ese mensaje yo ya lo he escuchado muchas veces. No importa que usted diga, pero yo ya he leído ese pasaje de las Escrituras muchas veces. No, amados hermanos, debemos traer a la memoria la palabra de Dios, recordar la palabra, las enseñanzas de las Escrituras una y otra vez. Y así como Pedro les dice, yo no me canso de recordarles, amados hermanos, nosotros no nos cansemos de recordarnos estas verdades una y otra vez, porque es solamente en la palabra de Dios que nosotros encontramos nuestra firmeza. Es solo en la palabra de Dios que nosotros encontramos nuestra seguridad. La palabra de Dios debe ser recordada una y otra vez, en primer lugar, porque no existe otra revelación profética más segura. ¿Cuál es la razón por la que tenemos que asirnos, agarrarnos de la palabra de Dios? Es porque esto es la palabra profética más segura. ¿Cuál es el problema en nuestros tiempos con la aparición de muchos movimientos de profecías, revelaciones que dicen, es que este libro ya es antiguo, ya ha pasado de moda, necesitamos revelaciones frescas, necesitamos revelaciones de acorde a nuestro contexto, a nuestra actualidad? Amados hermanos, no hay otra revelación. No hay otra revelación tan segura como la palabra de Dios. Esta es la revelación infalible. Así que, hermanos, debemos recordarla, tenerla en la memoria una y otra vez. Pedro les dice que la intención de ambas cartas que le escribe a estos hermanos es despertar el limpio entendimiento en ellos. ¿Qué significa? Pedro quiere que estos creyentes aprendan a pensar bíblicamente. Aprendan a razonar bíblicamente todas las cosas. Amados hermanos, cuán importante es que aprendamos a razonar todas las cosas. Y esta exhortación de Pedro a despertarnos para aprender a razonar todas las cosas a la luz de las Escrituras es muy, pero muy importante. Es lo fundamental en nuestra vida. Así que Pedro dice, yo quiero despertarlos para que ustedes puedan pensar con limpio entendimiento, puedan pensar y razonar bíblicamente. Ahora, ahí es donde Pedro dice, es por eso que deben recordar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, ¿cuál es? La que les dijeron los profetas y los apóstoles. Hermanos, esta es la palabra de Dios. Esta es. No hay otra. No hay otro libro, no hay otro mensaje. Esta es la palabra de Dios. ¿Usted quiere saber qué es lo que Dios quiere decirle? Bueno, abra su Biblia y empiece a leerla. Abra su Biblia y empiece a leerla. Ahí está lo que Dios quiere decirle. ¿Por qué a las personas les encanta ir a iglesias donde les dicen, esto te dice el Señor? Porque a la gente no le gusta abrir su Biblia y leerla. Simplemente quieren que me lo diga, es más facilito, ¿verdad? Usted quiere saber qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios demanda de su iglesia, qué es lo que Dios demanda de usted. Simplemente abra su Biblia y empiece a leer esta palabra de Dios. Segundo punto, características de los burladores que aparecerán, versículo 3 al 7. Versículo 3 dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días aparecerán burladores andando según sus propias concupiscencias. Ya durante todo el capítulo 2 de esta carta, Pedro les advirtió a los creyentes sobre la aparición de falsos maestros. Falsos maestros que iban a distorsionar la verdad para engañar al pueblo. Ahora, en el capítulo 3, Pedro retoma este tema de los falsos maestros, pero ahora les va a llamar burladores. ¿Qué es un burlador? Alguien que se hace la burla, alguien que se hace mofa de algo. Pedro va a decir que estos son burladores porque se mofan, se hacen la burla de la doctrina. Estos burladores iban a aparecer en los postreros días. Otra traducción dice en los últimos tiempos, los últimos días. Ahora, algunos cuando interpretan esta frase de los postreros días o últimos tiempos, solamente hacen referencia al futuro
futuro. Cuando ya esté por venir el Señor Jesucristo, van a aparecer recién burladores, recién van a aparecer falsos maestros. No, amados hermanos, la Escritura, cuando habla de los postreros días o los últimos tiempos, hace referencia a un periodo de tiempo que comprende entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Todo ese periodo, luego de que Cristo asciende y está a la derecha del Padre, desde ese momento hasta la segunda venida de Cristo, es considerado los últimos tiempos, los postreros días. Ahora, hermanos, ¿cómo encontramos eso? Por ejemplo, acompáñenme a 1 Pedro capítulo 1, 1 Pedro capítulo 1, versículo 20. Ahí habla ya el apóstol Pedro sobre esta misma frase. Dice sobre Cristo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Por amor de vosotros. Así que, amados hermanos, la era de la iglesia es considerado los últimos tiempos, los postreros días, desde el momento de la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. La primera iglesia, la iglesia del primer siglo, era una iglesia que ya estaba viviendo los últimos tiempos. Nosotros, amados hermanos, también estamos viviendo los últimos tiempos. Es por eso que esta advertencia de Pedro, van a aparecer burladores, es algo que se cumple desde el primer siglo. Ya desde el primer siglo ya habían aparecido muchos burladores. Ya desde el primer siglo ya habían aparecido personas que se hacían la burla. Y vamos a ver algunos ejemplos de qué forma se hacían la burla estos falsos maestros, estos burladores. ¿Cómo es que se hacían la burla de la doctrina de la segunda venida de Cristo? Versículo 4. 2 Pedro capítulo 3, versículo 4. ¿Cómo se hacían la burla estos burladores? ¿Qué decían? Diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Esa frase, otra traducción dice, ¿dónde está la venida que él prometió? ¿De qué está hablando estos burladores? ¿Cómo se hacen la burla? ¿Cómo es que Jesús dijo que iba a volver? Ya han pasado muchos años y todavía nada de venir. De esa manera se hacían la burla estos burladores. Ahora, hermanos, quiero que consideren una cosa. Pedro está escribiendo esta carta y no habían pasado aproximadamente ni 50 años de la ascensión de Cristo. Y ya habían aparecido personas que se hacían la burla de la promesa de Cristo. Cristo dijo, voy a volver por vosotros, voy y preparo morada y voy a volver para recoger a la iglesia. Ahora, amados hermanos, no habían pasado ni 50 años y ya habían aparecido personas haciéndose la burla diciendo, ¿y dónde está? ¿Cómo que iba a venir? ¿Cómo que iba a volver su Señor? ¿Dónde está esa promesa que iba a volver? No la veo. Ahora, imagínense, amados hermanos, con el pasar de los tiempos en estos postreros días, en los últimos tiempos. Ahora en nuestra época, que ya han pasado 2000 años aproximadamente de aquella promesa. La burla continúa de decir, ¿y ya ha pasado el tiempo? ¿Cómo que iba a regresar Jesús? Y no regresa todavía. ¿Qué ha pasado? Y aparecen personas haciéndose la burla diciendo, probablemente es porque eso no sea verdad. ¿De qué otra forma se hacen la burla estos burladores? Versículo 4 dice, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. La gente ha ido muriendo. Las personas, nuestros padres, hablando de los padres de la fe, Abraham, Isaac, Jacob, luego pasando por los padres de la iglesia, pasando por el transcurso de todas las generaciones que han ido pasando, ya han ido muriendo. Toda la gente que ha estado esperando el cumplimiento de la promesa ha ido muriendo y no ha pasado nada. Esa es la burla de estas personas, decir, ¿cómo es que Jesús va a venir si no viene todavía? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? No hay ningún cambio desde el principio. Amados hermanos, esos burladores
Dice una característica en el versículo 3, es que andan según sus propias concupiscencias. Son personas que se mofan de la doctrina, pero también son personas que tienen una vida reprochable, una vida y una conducta amoral. Hay un paralelo, hermanos, un paréntesis, ¿no?, para que pueda entender esto. Hay un paralelo entre la carta de Pedro y la epístola de Judas. Si usted en casa quiere hacerlo, compare, lea todo el capítulo 2 de 2 Pedro y luego lea Judas, va a ver cuán parecidos son ambos. Y no solamente en los temas, sino en el orden de los temas. Ahora, ¿esto a qué se debe? Algunos comentaristas sugieren que esto se debe a que probablemente Pedro usó la epístola de Judas como una fuente, como una base. Pedro usaba la epístola de Judas para escribir también y apoyarse en su carta. Ahora, ¿esto por qué les digo? Porque Judas va a hablar de estos mismos falsos maestros y va a hablar sobre las características de estos hombres malvados. Acompáñenme a Judas, versículo 4. Judas 4. Judas está una carta antes de Apocalipsis. Judas 4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, ¿qué significa que estos falsos maestros, que estos burladores andan en sus propias concupiscencias? Andan guiados por sus propios malos deseos. Y Judas va a decir que estos convierten la gracia de Dios en libertinaje. En libertinaje. La gracia de Dios. ¿Qué significa la gracia de Dios? Significa que somos perdonados gratuitamente. Entonces eso significa que podemos vivir pecando y pecando y pecando, porque al final la gracia de Dios nos va a perdonar. Hermanos, eso es convertir la gracia de Dios en libertinaje. Y estas personas hacían eso. Amados hermanos, ¿cómo usted identifica a un falso maestro? ¿Cómo usted identifica a un burlador? Identifica a un burlador, a una persona que enseña lo contrario a las Escrituras y una persona que vive una vida reprochable. Vive según sus deseos engañosos. Hermanos, estos burladores no son considerados hijos de Dios, no son considerados cristianos, no son considerados hermanos. ¿Por qué? Porque niegan una doctrina fundamental. ¿Cuál es esta doctrina fundamental que niegan? La segunda venida de Cristo. Amados hermanos, si alguien niega la segunda venida de Cristo, si alguien niega de que Jesús va a volver, eso es herejía. Eso es una doctrina no negociable. Jesús va a volver. Nadie puede negar eso. Y el que lo niega es un falso maestro. Así que, hermanos, ¿cómo reconocemos? Este aspecto es fundamental. Niegan doctrinas fundamentales. Los burladores hacen mofa de la doctrina de la segunda venida de Cristo. Pero desde el versículo 5 en adelante, volvemos a 2 Pedro capítulo 3, desde el versículo en adelante, Pedro va a defender esta doctrina y va a decir cosas que estos burladores no toman en cuenta sobre la promesa de Cristo, de que va a volver. Versículo 5 en adelante dice: estos ignoran voluntariamente. Aunque la palabra de Dios dice que va a venir Cristo, estos falsos maestros, estos burladores se hacen de la vista gorda y dicen: eso no es verdad, aunque lo diga la Biblia. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo, ¿qué cosas ignoran estos falsos maestros? Que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos.
¿Qué es lo que está en juego, amados hermanos, en esta doctrina de la segunda venida de Cristo? Pedro está diciendo, si alguien niega la segunda venida de Cristo, está negando la fidelidad de la palabra de Dios. Es por eso que Pedro va a defender esta doctrina mostrando que la palabra de Dios es una palabra fiel. Y Pedro va a decir, todo lo que existe fue creado por la palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros vemos Génesis capítulo 1 y cómo creó Dios todo lo que existe. Lo creó con su sola palabra. Dios dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha. Dios dijo que la tierra produzca vida, y la tierra produjo vida. Todo lo que existe, Dios lo hizo por medio de su palabra. Ese es el primer argumento que dice Pedro. Y luego Pedro va a decir, ahora, por esa misma palabra con la que Dios creó todo, esa misma palabra fue la que sentenció y juzgó a la generación de Noé en agua. Esa misma palabra que creó todo, Dios con esa misma palabra poderosa juzgó y sentenció a toda esa generación por aguas de diluvio. Tercer argumento que va a decir, esa misma palabra que creó todo, que juzgó por medio de aguas de diluvio, luego del diluvio hizo una promesa en el pacto con Noé. Y esa promesa en el pacto con Noé que hizo Dios, que se nos es recordado cada vez que aparece el arco iris, es la promesa de Dios de sostener y guardar su creación. Es la promesa de que Dios ya no va a juzgar a la tierra con aguas de diluvio. Dios en el pacto con Noé se compromete a sostener su creación, esta creación corrompida, esta creación malvada. Dios se compromete a guardarla. Es la promesa de Dios. Dios va a guardar esta creación. Ahora, Pedro nos va a decir cuál es la razón por la que Dios está guardando su creación. ¿Cuál es la razón por la que Dios prometió preservar, guardar su creación? Versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados, guardados por la misma palabra. ¿Y para qué están guardados los cielos y la tierra? Guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Amados hermanos, Dios está guardando su creación. ¿Saben cuál es la razón por la que Dios no destruye la tierra hasta ahora? Es porque Dios prometió guardarla, pero la está guardando para un día especial, el día del juicio. Y ese día del juicio ya no va a ser con agua, como en la generación de Noé. Va a ser un juicio con fuego, donde Dios va a destruir todas las cosas con fuego. Y va a ser la destrucción de los hombres impíos. Así que Pedro está defendiendo esta doctrina. Pedro defiende esta doctrina de la venida de Cristo diciendo, la misma palabra que prometió que Jesús va a volver es la misma palabra que creó todo lo existente. Es la misma palabra que juzgó a la generación de Noé. Es la misma palabra que prometió guardar la creación. Y es la misma palabra que prometió que Jesús vuelve. Por lo cual esta palabra es fiel, es segura. Y ahí entramos a nuestro tercer punto. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Versículo 8. Dice, mas, oh amados, no ignoréis esto. Es interesante que Pedro utiliza la misma palabra ignorar que utilizó en el versículo 5. Pedro va a decir que uno de los grandes errores de los falsos maestros, uno de los grandes errores de los burladores es que ignoran, no toman en cuenta a propósito muchas cosas de la palabra de Dios. Pedro va a decir, ustedes no cometan el mismo error. No cometan el mismo error, no ignoren, presten atención, estén atentos a lo que la palabra de Dios dice. Y Pedro nos va a decir qué cosas debemos prestar atención con respecto a la venida y a la promesa de la venida de Cristo. Versículo 8, volvemos a leer. Mas, oh amados, no ignoréis esto,
que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Hermano, Pedro no nos está dando una ecuación matemática. No es que Pedro está diciendo pasan 1000 años y para el Señor es como si pasara un día y luego 1000 años y el Señor el segundo día. No. Lo que Pedro está diciendo con esta figura es que está citando un salmo, el Salmo 90. Y el Salmo 90 es un salmo que habla sobre la eternidad de Dios. Quiero que me acompañen al Salmo 90. Salmo 90, versículos 2 al 4. Salmo 90, versículos 2 al 4. La palabra de Dios dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Si usted continúa dando lectura a este pasaje, amado hermano, se va a dar cuenta que el salmista está hablando y está poniendo de que Dios es eterno y el ser humano es finito, temporal, ¿no? Dios es eterno, está fuera de la línea temporal, pero el ser humano tiene un inicio y tiene un final. Es eso lo que está diciendo el salmista. Ahora Pedro está usando este salmo para decir algo, amados hermanos. No ignoremos, no nos olvidemos que Dios es eterno. Para Dios el tiempo no corre. La eternidad no significa simplemente durar para siempre. Eso no significa eternidad. Eternidad es el concepto de estar afuera de la cápsula del tiempo. Para Dios no pasa el tiempo. Él es eterno. Es el eterno presente. Para Dios no pasa el tiempo. Y eso es lo que está diciendo Pedro. No ignoren. Dios es eterno. Por lo cual, que pasen 1000 años para el Señor significa nada, porque al Señor no hay tiempo que lo apure. No es que el Señor, para cumplir sus promesas, está con un cronómetro diciendo: ¡oh, se me está pasando el tiempo, tengo que apurarme porque me va a pisar la hora! No, ¿por qué? Porque Dios es eterno. A Dios no lo apura el tiempo. Es eso lo que está diciendo Pedro. Ahora, hay otro argumento que nos presenta Pedro. Continuemos en 2 Pedro capítulo 3. En primer lugar, nos lleva a considerar la eternidad de Dios. Dios es eterno, no está apurado. En primer lugar, hay que considerar eso. Dios con sus promesas no está apurado. En segundo lugar, versículo 9. El Señor no retarda su promesa. Dios no está tardando. Recuerden, Dios es eterno. Dios no está tardando. No es que Él está yendo o el tiempo lo está apurando. No, Dios no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Pedro nos lleva primero a contemplar el atributo de Dios de la eternidad, pero ahora Pedro dice, recuerden, que Dios es paciente. Dios es paciente. ¿Qué significa ser paciente? Significa que Dios no tiene apuro. Es un concepto que está relacionado a su eternidad. ¿Por qué Dios puede ser paciente? Porque Él es eterno. Porque no hay un tiempo que lo esté apurando. Entonces Él es paciente. A Él, Señor, no hay nada que lo apure, no hay nada que lo haga acelerar. Él es paciente. Ahora es interesante este versículo 9. Dice, el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, debemos hacer una aclaración este versículo, en la última frase. Aquí dice la palabra de Dios de que el Señor no quiere que ninguno perezca.
y que todos procedan al arrepentimiento. Pero debemos aclarar que este versículo no significa que Dios va a hacer que todos se salven. No todas las personas se salvan. No todas las personas se salvan. Y eso lo comprobamos con la Escritura, que habla de aquellos que se pierden y aquellos que entran al reino de Dios. Aquellos que van por el camino amplio y espacioso que conduce a la perdición, y aquellos que van por el camino estrecho que lleva a la vida. Así que este versículo no está hablando de universalismo. No es que todas las personas se van a salvar. No. ¿Cómo entendemos este texto? Bueno, la palabra de Dios va a presentar y va a hablar de la voluntad de Dios de distintas maneras. Pero para este pasaje simplemente permítanme contrastar dos ideas de la voluntad de Dios que habla la Escritura. Hay algunos teólogos que presentan una primera voluntad, que es la voluntad decretiva de Dios, y la otra es la voluntad afectiva. ¿Qué es la voluntad decretiva de Dios? La voluntad decretiva es cuando la palabra de Dios presenta aquello que Dios ha dicho que va a pasar en sus decretos, y eso sucede. Es aquella voluntad por la cual Dios lleva a cabo de forma soberana todo lo que Él quiera. Él es soberano, y Dios, como soberano, cuando Él quiere hacer algo, lo hace. Esa es la voluntad decretiva. Pero hay otra voluntad que se describe en las Escrituras, que es la voluntad afectiva, que es aquello en lo que Dios se agrada. En la voluntad decretiva no hay nadie que pueda contradecirla, no hay nadie que pueda ir en contra de la voluntad decretiva. Dios dice algo y nadie puede oponerse. Eso sí o sí va a pasar. Pero con respecto a la voluntad afectiva, en lo que Dios se agrada, es aquellos preceptos que revelan el corazón de Dios, pero que son resistidos por el pecador. Por ejemplo, Dios en la palabra revela que a Él se agrada en que vivan conforme a su ley, vivan en la perfecta ley. Tristemente, no hay nadie que pueda vivir en la perfecta ley, ¿verdad? Entonces, pero esa voluntad nos muestra el corazón de Dios. ¿Qué es lo que Dios demanda? ¿Qué es lo que a Dios le agrada? Ahora, este pasaje, hermanos, está hablando del corazón de Dios, de la voluntad afectiva. Esto nos muestra de que Dios no es un tirano sádico que se deleita en mandar a los pecadores al infierno. Él no se deleita en eso. Dios se deleita en que las personas se arrepientan. En eso hay deleite en el corazón de Dios. Pero esta voluntad no niega el decreto de Dios. Así que, hermanos, este versículo está diciendo de que Dios se deleita cuando las personas proceden al arrepentimiento. Ahora, este versículo nos está hablando de que Dios es paciente. Dios es paciente hasta que este grupo de todos a los cuales se refiere se completen. Hermanos, ¿saben cuál es el límite que ha puesto Dios a su paciencia? Es hasta el día que se complete, hasta la última oveja por la cual Cristo ha dado su vida. Quiero que me acompañen a Apocalipsis capítulo 6, versículos 10 al 11. Apocalipsis capítulo 6, versículos 10 al 11. Dice la palabra de Dios: y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también ha de ser muerto como ellos. Amados hermanos, el Señor ha puesto un tiempo límite a esta paciencia que hace que Dios retenga su ira, que es hasta que se complete el número de sus escogidos, hasta que se complete el número de las ovejas por las cuales Cristo dio su vida. ¿Saben? Usted se pregunta, ¿por qué el Señor no viene? ¿Por qué el Señor todavía no viene? ¿Por qué el Señor todavía no juzga? Es porque el Señor está siendo paciente hasta que se complete
su pueblo. Hasta que se complete su pueblo. Amados hermanos, versículo 10 de 2 Pedro capítulo 3. Seguimos avanzando. 2 Pedro capítulo 3 versículo 10. Así que en primer lugar hemos visto de que Pedro nos habla y nos dice que Dios es eterno, Dios es paciente, Dios no está apurado, por lo cual el Señor no está tardando su promesa, sino que Él está esperando hasta que se complete su pueblo, por lo cual el versículo 10 dice, pero el día del Señor vendrá. Hacemos un alto ahí. El día del Señor vendrá. Es una certeza. Amados hermanos, la venida de nuestro Señor Jesucristo es una certeza. Él vendrá. A las personas les encanta el sensacionalismo. Les intriga. Cada vez que sucede algo, les encanta estar atraídos. Iba a llegar el cambio de siglo, ¿se acuerdan? Del 1999 a pasar al año 2000. Y todas las noticias, va a ser el fin del mundo. Y todo, el fin del mundo, el fin del mundo, el fin del mundo. Y todo, ¿qué dice la Biblia sobre el fin del mundo? No pasó nada. Pasan los años. 2012, ¿no? El fin del mundo, el fin del mundo, el fin del mundo. Que los mayas, que no sé qué cosas. El fin del mundo. Y toda la gente les encanta, ¿no? Llegamos, aparece una guerra y dicen, rumores de guerra, ya se viene el fin del mundo, y todos atentos que el fin del mundo, viene el COVID, que nos van a poner un chip con las vacunas y el fin del mundo, y nos encanta el sensacionalismo. Y tristemente, hermanos, hay muchos que ven la escatología con esa perspectiva de sensacionalismo. La venida del Señor dice que vendrá, es algo seguro. ¿Cuándo vendrá? ¿Cuándo vendrá? Ahí es donde Pedro se aleja de todo tipo de sensacionalismo, se aleja de todo tipo de especulación y dice, vendrá como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche. Pedro está citando las palabras del Señor Jesús en Mateo 24 y quiero que la leamos, hermanos. Mateo 24, versículos 35 al 36. Mateo 24, versículos 35 al 36 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Versículo 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Amados hermanos, tenemos que estar atentos, porque nadie sabe ni el día ni la hora. Así que, hermanos, no se deje engañar. Si sale una persona, un falso maestro diciendo, el Señor Jesucristo va a llegar el año 2028 en septiembre, no le crea. ¿Por qué? Porque nadie sabe ni el día ni la hora. Es una certeza. El Señor viene, pero nadie sabe. Nadie sabe. Así que en primer lugar, hermanos, lo que nos deja entender Pedro con esa frase es que nadie sabe el día ni la hora. Pero en segundo lugar, esta frase de que el Señor vendrá como ladrón en la noche también nos deja en claro de que tenemos una responsabilidad. Quiero que me acompañen a 1 Tesalonicenses capítulo 5. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 2 al 9. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 2 al 9. En el versículo 2, Pablo dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, escuchen esta advertencia de Pablo, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día
os sorprenda como ladrón. Hermanos, el Señor viene como ladrón en la noche. Eso significa que imaginemos esta ilustración. Va a venir esta noche el ladrón. No sabemos a qué hora va a aparecer. ¿Cuál sería nuestra responsabilidad si es que se nos dice que a lo largo de toda la noche va a aparecer? Deberíamos estar despiertos toda la noche. Alertas, velando, despiertos toda la noche para que no nos sorprenda cuando venga. Versículo 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Hermanos, la promesa aquí en 1 Tesalonicenses 5:6 es que el Señor va a venir como ladrón en la noche, pero no debe sorprenderte. Si tú eres hijo de Dios, no debe sorprenderte la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque tú ya sabes que va a venir. Entonces tu responsabilidad es esperarlo. Y para esperarlo debes estar despierto, velando. ¿A quiénes lo va a sorprender como ladrón en la noche? A aquellos que están durmiendo, a aquellos que no lo esperan, a ellos han de ser sorprendidos. Así que, hermanos, esto es la advertencia de Pedro cuando volvemos a nuestro pasaje en 2 Pedro capítulo 3. El Señor vendrá como ladrón en la noche. Y fíjense la característica de cómo va a ser el retorno de Cristo. Verso 10. En el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Van a temblar los cielos, dice Pedro. Y los elementos ardiendo serán deshechos. Estos elementos, algunos comentaristas dicen que la luna, el sol, las estrellas, todo se va a estremecer. Todo va a ser destruido. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. No habrá ningún espacio en la tierra que se escape del gran día del juicio de Dios. El Señor viene y todo lo del cielo, toda la tierra, todo va a temblar, todo se va a estremecer. ¿Saben por qué, hermanos? Porque la segunda venida de Cristo no va a ser como la primera. La primera venida de Cristo, nuestro Señor Jesucristo vino en humildad, naciendo en un pesebre, ¿no? Porque no había ni siquiera lugar para él en el mesón. La segunda venida de Cristo, nuestro Señor, viene en poder y gloria. Y todos le verán y nadie podrá escapar de su gran juicio. ¿Es eso lo que está diciendo Pedro? Nadie en la tierra, toda la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Todas. Así que, hermanos, entramos a nuestro último punto. Último punto, versículos 11 al 13. La pregunta del último punto es: ¿cómo debemos esperar todas estas cosas? Versículo 11 dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Hermanos, ya que todo va a ser destruido, Pedro está diciendo, la venida del Señor es una certeza. Y cuando Él venga, todo va a ser destruido porque Dios va a venir con juicio e ira. Así que si todo va a ser destruido y la venida de Cristo es inminente, es una certeza, ¿cómo debes esperarle? ¿Cómo debes vivir? ¿Cómo debes conducirte en este mundo mientras le esperas? En primer lugar, va a decir que debemos vivir santa y piadosamente. La forma en la que nosotros debemos esperarle es viviendo santa y piadosamente. Pedro va a describir qué significa vivir santa y piadosamente en toda su primera carta. En 1 Pedro capítulo 1, versículos 13 al 16, dice, 1 Pedro capítulo 1, verso 13 al 16, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Cómo debemos esperar? Como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Hermanos, debemos vivir en este mundo esperando a nuestro Señor, siendo santos, despojándonos de toda nuestra vieja manera de vivir y conducirnos como hijos obedientes a la luz de las santas escrituras.
Así que hermanos, versículo 12, continuamos hermanos, se nos va pasando el tiempo. Segunda Pedro capítulo 3, verso 12 dice, esperando, hermanos, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. ¿Qué significa esa frase? Esperando y apresurándoos. Debemos esperar la venida de Cristo con ansias. Hermano, usted debería esperar y decir, ya quiero que venga. Debería estar ansioso. ¿Qué es estar apurado? Apresurándoos. ¿Qué es estar apurado? Ay, te quiero hacer algo rápido. Esto rápido. Bueno, Pedro está diciendo la forma en la que los creyentes deberían anhelar, esperar la venida de Cristo, debería ser con apuro, con ansias. Los creyentes deberían decir, Señor, ven, ya quiero ir, ya quiero estar contigo. Pedro le va a decir a Timoteo que hay una corona guardada para todos aquellos que aman la venida de Cristo. Para aquellos que esperan ansiosamente, que todos los días despiertan diciendo, Señor, ven, quiero estar contigo. Amado hermano, hermana, usted espera, anhela la venida de Cristo. O dice, no, yo antes de que venga quisiera ver a mis nietos crecer, o quisiera ver a mis hijos, o quisiera tener hijos, o quisiera tener esposa antes de que el Señor venga. No, hermano, nuestro anhelo debería ser, quiero estar con el Señor. Eso es esperar, apresurándonos a esperarlo con ansias, esperarlo con ansias. Versículo 13, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Hermanos, hay una promesa segura. El Señor viene a hacer nueva todas las cosas. Es una certeza. En la tarde vamos a estudiar a detalle, porque Pedro en los siguientes versículos del 14 al final de la carta va a hablar específicamente más detalles de cómo vamos a esperar este momento glorioso. Pero permítanme terminar este sermón con una frase de Agustín de Hipona que decía, ¿crees que ha de venir Cristo? ¿Crees que ha de venir Cristo? Si dices sí, crees bien. Pero, ¿qué te importa cuándo ha de venir? Prepárate para cuando llegue. No nos corresponde a nosotros conocer el momento en el que el Padre se ha reservado su gran poder y juicio. Retírate de la curiosidad y preséntate a la piedad. ¿Qué te importa a ti cuándo vendrá? Vive como si fuera a venir hoy y no temerás cuando llegue. Así que hermano, hermana, en tu pensamiento, vive pensando que hoy puede venir Cristo. Hoy puede venir Cristo. Y cuando llegue, no vas a tener miedo. No vas a temer. ¿Saben quiénes van a temer? Los que viven pensando el Señor retará su promesa. Que ellos teman. Que ellos teman. Porque el Señor viene a juzgar. Que el Señor te halle esperándole. Si eres verdaderamente hijo de Dios. Y si no lo eres, cree. El Señor viene. Y si tú no eres un hijo de Dios, formas parte de ese grupo que dice Pedro, al cual va a destruir los impíos, los pecadores. El Señor dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Mira a Cristo. Mira al único que puede ser tu esperanza. Tu salvación para este gran día. Cree, ve a Cristo, aquel que sufrió en la cruz lo que todas las personas van a sufrir en carne propia por toda la eternidad. Cristo lo sufrió en lugar de quienes, de todo aquel que cree en Él y se arrepiente.